relativamente tranquilo, en Villa de Guadalupe. Es que el problema de ahí es más viajes de la oficina. Y fíjate que no, la verdad que al encontramiento de la casa pero antes, en serio, güey. No quiero ver. Bien, pues damos comienzo agradeciendo a todos los participantes por estar compartiendo este espacio con nosotros. Mi nombre es Héctor Goicoechea, de Leve Sistemas. Y pues bueno, hoy vamos a dar a conocer aspectos muy interesantes de un producto muy bueno, un antivirus especializado que es Malwarebytes. Vamos a contar con la presencia con ingenieros especializados de la marca, que ahorita los voy a presentar. Y pues bueno, de igual manera voy a compartirles mi pantalla para darles una pequeña introducción. Ok, pueden ver la pantalla compartida con el logotipo de LV Sistemas. Sí. Excelente, muchas gracias. Pues bueno, nosotros somos una empresa de tecnologías de la información, ya con más de 30 años en el mercado. Tenemos 9 oficinas a lo largo y ancho de la República para poder tener una presencia cerca de todos nuestros clientes. Contamos con más de 300 certificaciones con diferentes marcas, lo cual pues nos avala como un integrador importante para poder realizar soluciones integrales dentro del portafolio de servicios de las diferentes áreas que atacamos y cubrimos. Tenemos la parte de ciberseguridad, que va a ser el tema de esta presentación. Y pues bueno, en particular vamos a ver Malwarebytes. ¿Qué hacer cuando te encriptan? ¿Hay solución? Y pues bueno, esto ya es cuando tuviste un problema, ¿no? La idea es que antes puedas tener seguridad y no llegar a estas instancias. Pero ¿qué pasa cuando llegamos a este punto? Que es lo que vamos a descubrir el día de hoy. Vamos a ver la introducción de Malwarebytes EDR, múltiples capas de protección, respuesta y recuperación, reduciendo costos con Malwarebytes, rompiendo la cadena de ataque, ataques exploits avanzados y cómo defenderse, monitoreo de actividades sospechosas, evitando la propagación e infección de ataques laterales, ataques a través de dispositivos extraíbles, y revisión de ataques de ransomware, recuperación de archivos cifrados. Es el temario del día de hoy. Nos acompaña directamente de Malwarebytes Marcelo y Gustavo.
que son realmente quien van a dar este webinar. Pues bueno, cedo micrófonos para que nos puedan explicar Marcelo y Gustavo. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Sí, gracias Héctor por la introducción. También a mí me gustaría agradecer a todos ustedes que sean bienvenidos. Gracias por su interés y tiempo en juntarse aquí en nuestro webinar. Yo soy Marcelo Holtz, soy el gerente de ventas de Malwarebytes para Latinoamérica. Y Gustavo, también estás aquí con nosotros. Creo que puedes hacer una breve introducción. Sí, muchas gracias a todos también por la participación hoy en este webinar. Ya tengo algún tiempo trabajando en seguridad, entonces ya me recuerdo de terminar muchas cosas interesantes. Voy a presentar aquí algunos tipos de ataques que son comunes hoy y cómo podemos también ayudarlos a protegerse. Sí, gracias Gustavo. Entonces, me voy a compartir mi pantalla. La idea del webinar es tener partes en separado de una introducción, una parte un poco más teórica y después totalmente una parte dinámica, hands-on, que es práctica para que conozcan la idea de la empresa, incluso con las soluciones EDR, que es una de las soluciones de Malwarebytes. Entonces, me voy a compartir mi pantalla. Y yo creo que después también tendremos una sesión de preguntas, entonces ustedes podrán tener una interacción más directa con nosotros también. Mira, entonces me voy a decir de las cosas que tenemos con Malwarebytes, la idea de la empresa, para ustedes que no conocen muy bien la empresa o qué es Malwarebytes. Malwarebytes es una empresa que surgió después de los antivirus. Entonces, es una empresa de 12 años de California, de Valle del Silicio, y empezó justamente debido a las fallas de los antivirus. ¿Por qué que tienes un antivirus pero continúa a tener infecciones? Entonces la empresa empezó a hacer o enfocarse en la recuperación de esas computadoras infectadas, en la corrección de amenazas, y después, con todo el éxito de esta corrección, Malwarebytes empezó a utilizar esa inteligencia informacional, esa calidad de tener más usuarios, que nosotros somos una empresa que la solución de protección de Malwarebytes es por 6 años la solución más descargada del mundo. Son 500,000 descargas todos los días. Entonces, con esta capacidad de corrección, nosotros desarrollamos soluciones cada vez más efectivas para prevenir esos ataques, pero enfocándose en tecnología proactiva. Entonces, que no son basadas en firmas, no son de forma estática. Entonces, la idea de hoy es justamente para ustedes que pueden tener acceso a una solución para que su empresa sea ciber resiliente, que es tener la capacidad de protección para prevenir los ataques, pero en caso de un evento, es posible responder a ese ataque reduciendo los costos, los daños y en caso haciendo la recuperación de la información también. Entonces, esto es para que ustedes tengan una idea de los números de la empresa, la cantidad de correcciones, de protecciones que tenemos. Entonces, si somos la solución más descargada, más utilizada, esto nos proporciona una calidad informacional más inteligente y con eso podemos desarrollar soluciones cada vez más efectivas. Mira, eso yo creo que ustedes lo saben muy bien, que 100% de protección al 100% del tiempo, eso es imposible. Entonces, por eso es importante tener diferentes capas de protección para detener o prevenir los diferentes ataques, porque hay diferentes técnicas,
categorías de malware y vectores de infección. Entonces, es importante tener también las capacidades de recuperación de cohesión, que son las capacidades de respuesta, justamente porque no es posible tener esto al 100% de protección. Mira, ¿cuál es el panorama de hoy, el escenario que nosotros tenemos en nuestro entorno, en sus empresas? Tenemos entornos con diferentes tipos de personas, de departamentos, utilización de redes privadas y públicas también, personas aún más ahora en este momento, personas que están trabajando desde su casa o utilizan sus dispositivos para acceder a un entorno corporativo. Y todo esto crea más problemas porque no es posible asegurar que todos esos dispositivos están accediendo de una forma segura. Hoy que están actualizados, normalmente están vulnerables a otros tipos de amenazas. Entonces, los ciberdelincuentes utilizan este entorno y aprovechan este panorama más fácil de hacer ataques justamente para infectar y tener éxito en esos ataques. Entonces, normalmente ustedes tienen un equipo que más reducido, no hay muchas personas para hacer o enfocarse en la seguridad. Normalmente hay las personas del departamento de TI que están haciendo otras cosas y tienen que compartir su tiempo también haciendo la seguridad. Los ataques automatizados que ya pueden estar como dormidos en las computadoras y después empiezan a infectar. Tienes diferentes agentes y consolas gestionando esos endpoints. Es complicado porque la gran parte de gestión de protección de endpoints, eso es hecho de forma manual. Entonces es muy costoso. Si tienes que responder a un ataque o reformatear la computadora, todo eso es muy costoso debido a la forma manual de hacer y también la pérdida de productividad porque los usuarios no están trabajando. Y aún más grande cuando es un servidor que está infectado. Entonces, estas amenazas van a hacer un reconocimiento de esas vulnerabilidades, van a infectar la computadora y dependiendo del tipo de infección, pueden mantenerse de forma desapercibida, que son los casos de rootkits, backdoors, troyanos, que no son más fáciles de ser identificados como un ataque de ransomware, porque los archivos no son cifrados, no hay pedido de rescates, entonces es más difícil detectar este tipo de amenaza. Una vez que van a hacer lo que deberían hacer, como un rootkit, un backdoor, pueden cifrar sus datos, tener fuga de datos y después también todos los costos de recuperación y de rescate en caso de los datos cifrados. Entonces, ese es el escenario que yo creo que ustedes tienen. Es muy, muy raro tener empresas que tienen mucha gente totalmente disponible y enfocada en hacer la seguridad. Entonces, tener tecnologías y soluciones que son más sencillas y directas para responder a esos ataques y también prevenirlos es lo más importante e interesante porque van a ahorrar costos y ser más efectivos también. Entonces, una vez más, comentando de la dificultad de hacer una protección de forma efectiva, es más complicado tener la seguridad, aún más en escenarios como hoy de personas trabajando de forma remota. Tiene diferentes amenazas, diferentes formas, vulnerabilidades, entonces es sí un escenario más complejo. Las soluciones que tiene hoy normalmente son basadas en firmas. Pueden tener otras formas de análisis de comportamiento, pero son más limitadas. Entonces, como son ineficientes contra ataques avanzados, van a continuar a ser infectados contra los ataques de hora cero, de día cero. Y normalmente esas soluciones pueden detener e identificar alguna parte de la infección, pero no proporcionan una limpieza, una corrección de forma llena, de forma full. Entonces, son algunos problemas que yo creo que ustedes tienen en su entorno. Y
Al decir, frente a este escenario, este panorama de sus entornos, hacer los ataques, esta es la parte más fácil. Es más fácil atacar do que hacer la defensa. Entonces, yo creo que ustedes conocen esta forma de servicio, que es un ransomware como un servicio. Esto es muy fácil, que hoy no es necesario ser un experto en seguridad, un hacker, para hacer una infección o hacer ataques más avanzados, porque hay incluso plataformas en línea que ustedes pueden, o los ciberdelincuentes pueden utilizar para hacer los ataques. Y mira, en menos de un minuto generar esas amenazas que son nuevas, no tienen hash, no hay firmas, y van a ser exitosas contra la gran parte de la tecnología de protección de endpoints. Entonces, mira cómo es fácil hacer esos ataques. Y si ustedes utilizan tecnología que no es proactiva, que no es efectiva, que trabaja con comportamiento como su parte principal, y al decir esto es porque hoy no hay más antivirus totalmente tradicionales que solo trabajan con firmas. Pueden tener otras capas, pero si la parte principal es basada en firmas, nosotros ya utilizamos, decimos que son antivirus tradicionales y no van a ser efectivos contra ataques de esta forma. Entonces, mira, este marco es muy fácil de utilizar, generar ataques de una forma muy sencilla. Entonces, mira, ¿cómo si ustedes utilizan tecnología que es reactiva, antivirus tradicionales, frente a ataques que son muy fáciles de hacer, que son muy agresivos, como ataques de ransomware, no es una forma adecuada de estar protegidos y de tener esos ataques más avanzados? Entonces, mira, al decir de esto, ¿cómo es fácil hacer los ataques y que ustedes pueden ser atacados por personas de cualquiera que sea su conocimiento en seguridad, en hacker? Gustavo va a hacer de una forma práctica y demostrar a ustedes cómo es posible utilizar herramientas así y generar ataques muy avanzados que sus antivirus no son capaces de detener. Gustavo, ¿puedes empezar a hacer esta demostración? ¿Podemos solicitar un Sí. voluntario para que su equipo sea atacado? No, no es cierto. No, eso no es interesante en este momento. Pero el primero que nos comente si ha sufrido algún ataque de ransomware, le podemos regalar una licencia para el uso personal de su equipo durante un año. Si recibió algún tipo de ataque y sus archivos están cifrados, nuestra tecnología no permite hacer una reversión de estos archivos cifrados, porque no como la base de ataque es una utilización de claves pública y privada para hacer la cifraje de datos, no hay posibilidad de hacer una reversión de esto. Para una reversión por completo que nuestra herramienta permite, es necesario tener una instalación previa de nuestro agente para ejecutar ese ataque. Sí, pero es importante decir que en un ataque de ransomware hay como múltiples componentes, hay como 30, 40 tipos de componentes de esa infección. Entonces, la tecnología que tiene diferentes capas va a limpiar, corregir todo esto, detener nuevos ataques y también prevenir los ataques laterales, que esta computadora infectada puede infectar otras computadoras. Y como Gustavo comenta, si tiene la solución que estamos comentando ahora de EDR instalada, en caso de un ataque, nosotros vamos a hablar mejor de eso más adelante, en caso de un ataque que puede ser exitoso y cifrar los datos y como romper todas las otras capas, es posible hacer la recuperación. Pero déjame hacer una cosa entonces, Marcelo. Déjame hacer una cosa entonces. Solo para que tengan conocimiento, yo tengo aquí una herramienta justamente para hacer tipos de ataques distintos. Entonces, voy a hacer un ataque para mostrar cómo nuestra solución de DR hace una reversión. Entonces aquí, mira, solamente ejecuté un clic en un botón y este ataque ya cifró mis datos. Entonces, antes
esto era una foto, un video, un archivo de Word, de PDF, de Excel, que no tengo más estos archivos disponibles, al menos no sin hacer un pago. Entonces, acá, estos archivos, la verdad, ya están cifrados. No hay en condiciones comunes, no hay una recuperación para hacer esta limpieza. Ahora, Marcelo, creo que mientras esta detección ocurre aquí, creo que sería bueno que tú puedas comentar algunas otras cosas más de cómo esta herramienta opera un poquito. ¿Qué tal? Sí, déjame volver la presentación y me voy a decir justamente de esos ataques y cosas que tenemos y volvemos a la presentación de la forma de cómo recuperar la información o detener estos tipos de ataques. Entonces, que Gustavo demonstró ahora es justamente cómo es fácil hacer estos ataques, ataques muy avanzados que el antivirus no tradicional no va a detectar. Entonces, justamente en un escenario así, ¿qué es importante de decir? No sé si todos ustedes ya conocen las soluciones EDR, la forma que es una solución o una tecnología que vas a trabajar de forma de analizar el comportamiento sospechoso, que puede ser malicioso, y comprender qué estás pasando de una forma proactiva y basado en análisis de comportamiento, de acciones. Entonces, esto permite que en un caso de un ataque que no sea conocido, pero a través de su comportamiento y de las acciones, es posible comprender que es una actividad sospechosa, maliciosa, y con eso es posible tomar acciones, hacer cosas para prevenir ese ataque de avanzar o que sea exitoso. Entonces, esa solución normalmente las empresas utilizan como un conjunto agregado a su antivirus para detectar estas amenazas. Pero hay problemas en las soluciones EDRs tradicionales. ¿Qué pasa? Esas soluciones, como yo comentaba, trabajan normalmente para detectar las fallas de detección de los antivirus. Entonces van a monitorear, crear información forense y generar notificaciones, alarmas de qué pasó. Y normalmente van a enviar a una solución de 100 o algún otro syslog server que pueden atender. Y los ingenieros, las personas responsables por hacer la respuesta a estos incidentes, van a mirar a estos eventos y tomar decisiones. Si la computadora necesita ser reformateada o van a sacar la red de la computadora. Pero imagínate un escenario que tiene 5.000, 20.000, 30.000 computadoras y hay un evento que empieza a propagarse, envía una notificación. Es muy complicado gestionar eventos así en una cantidad muy grande y aún más porque esto puede pasar en un sábado, domingo, en la madrugada. Entonces es complicado tener soluciones que solo generan notificaciones, pero no van a arreglar el problema, no van de hecho recuperar o responder de una forma activa a esos eventos. Entonces, mira a ustedes, aquí hay un video que yo creo que es muy didáctico a decir cuál es el problema de los EDRs tradicionales. Mira, déjame volver, yo creo que no estás con el sonido. No, no está. No, no se escucha. Sí, déjame cambiar. Ahora sí. Déjame volver. Sí. Hay una ventana que estaba creando problemas. Creo que ahora va a funcionar sin problemas. Oh, I'm not a security guard. I'm a security monitor. I only notify people if there's a robbery. There's a robbery.
Entonces, esa es una broma, pero es la verdad. Esto lo pasa con los EDRs típicos o tradicionales también. ¿Por qué? Van a crear alarmas, alertas de qué pasó, pero las notificaciones no van a arreglar el problema. Entonces, mira, ustedes van a tener esa notificación, pero al intentar recuperar o responder a este evento, no pasa nada, porque tiene la información, pero no hay la capacidad de ejecución de recuperar o responder a estos. Entonces, normalmente a las empresas tienen que tomar la acción de corrección como reformateando esas computadoras. Entonces, la solución de Malwarebytes EDR, nosotros agregamos múltiples capas de protección que tiene desde las capas de corrección, de limpieza de esas computadoras, hay las capas de protección y prevención de esos ataques, y hay también las capas de respuesta y recuperación. Entonces, esto en la suite de soluciones de Malwarebytes, estamos hablando de la solución más avanzada, que es Malwarebytes EDR. Endpoint Protection es nuestro NRAV. Incident Response es la solución enfocada en hacer la limpieza y corrección de computadoras. Entonces, hoy estamos hablando de Malwarebytes EDR, que es más allá del NRAV, del antivirus de nueva generación. Y es justamente esta solución que nos proporcionar o ya proporcionamos a nuestros clientes. Yo no comenté antes, pero en México tenemos clientes que son muy conocidos por ustedes, como Nestlé, Sony, Aeroméxico. Son algunas empresas que utilizan Malwarebytes por muchos años. Hay instituciones de gobierno también. Entonces, hay todos los diferentes tipos de verticales que trabajan con nosotros por muchos años. Entonces, esta tecnología es justamente para proporcionar a ustedes las capas de protección y también, en caso de un evento exitoso, las capas de respuesta para que ustedes sean una empresa ciber resiliente. Entonces, ¿cuál es el enfoque de Malwarebytes? Nosotros utilizamos la tecnología proactiva, análisis de comportamiento, machine learning, para detectar la parte principal de los ataques. Esto no va a empeorar el rendimiento de sus computadoras. Solo para que tengan una idea, el agente de Malwarebytes utiliza solo 32 megas de memoria, no de memoria, 32 megas de uso de disco duro en su computadora. Y cada actualización es solo de 3 KB. Entonces, los antivirus tradicionales normalmente tienen 1 giga de datos, solo de la base de datos de firmas. Entonces, eso es más para que tengan una idea de la diferencia de uso de recursos a utilizar una solución proactiva, un EDR de Malwarebytes. Entonces, esto no va a empeorar el rendimiento de sus computadoras y va a ser más efectivo contra ataques de día cero. La respuesta activa contra amenazas es importante porque en caso de un evento, Malwarebytes va a responder a este ataque, limpiar, corregir la computadora de forma llena, full. Y esto elimina la necesidad de reformatear esa computadora y todos los costos agregados y vinculados a esa infección. Marcelo, sí. ¿Podrías nada más explicar para los que no conozcan qué es un ataque de día cero? Sí. Ataque de día cero es el ataque que no es conocido, que no hay firmas para esto. Entonces, esos ataques normalmente van a pasar utilizando técnicas o de phishing o tal vez de troyanos que empiezan la computadora, como no hay firmas, su antivirus no va a detectar y empiezas a hacer cosas e infectar la computadora. Normalmente esos ataques más avanzados que hoy tenemos, empresas siendo infectadas, son realmente ataques de día cero, porque son más efectivos contra esas protecciones de las soluciones tradicionales. Gracias. Entonces, no cualquier tipo de antivirus, de endpoint, puede contra un ataque de día cero, ¿no? Exacto. Se utiliza firmas para detener a esos ataques, van a ser efectivos contra ataques ya conocidos, que ya tienen la firma para esto. Es fácil decir, por ejemplo, mira qué estás pasando con el problema de la pandemia, con coronavirus. No hay vacuna,
entonces todo está ese problema, este caos en todo el mundo. Si no hay esta firma para una amenaza, pasa lo mismo, va a infectar y sus protecciones no son efectivas contra esos ataques. Entonces, es importante tener esta tecnología proactiva porque va a detectar basado en el comportamiento de la amenaza. No importa si no es conocida, pero cuando empiezas a hacer alguna cosa sospechosa, maliciosa, Malwarebytes va a detectar por causa de su comportamiento, no por causa de su firma. Y además de la importancia de tener ataques o capas para prevenir esos tipos de ataques, Malwarebytes utiliza la integración con otras soluciones. Podemos reemplazar todo y cualquier antivirus, pero también podemos trabajar junto con otros antivirus. Y la integración se pasa también con soluciones CIEM, con soluciones de gestión de endpoints como Microsoft System Center, Tanyo, todos los diferentes tipos de CIEM, Splunk, Curadar, ArcSight, todos los diferentes tipos, y soluciones de red y también perimetrales de firewall, Checkpoint, Palo Alto o FireEye, son algunos ejemplos de integraciones que podemos hacer. Mira, me voy como ser un poco más rápido porque yo creo que a ustedes es más interesante la parte práctica y mostrarles de todo que puede ser hecho a través de la solución de la prevención y recuperación. Entonces, un poco más, Gustavo volverá a hacer esta demostración a ustedes. Entonces, pero es importante tener qué tipo de cosas proporcionamos y de forma práctica ustedes van a saber qué es posible hacer con esas soluciones. Entonces, Malwarebytes, la idea es una solución contra protección contra amenazas avanzadas, complejas, pero la idea de la solución es que sea sencilla, que sea muy rápida. Entonces, la instalación de un agente es de 20 y pocos segundos. Como comenté, la actualización es solo de 3 KB. Entonces, tener una forma de hacer el despliegue de una forma muy rápida y responder a esos ataques de forma sencilla, eso es importante porque estás reduciendo los costos de gestión y también los costos de respuesta a los incidentes. Entonces, Malwarebytes es totalmente enfocado en ser rápido y es muy sencillo. Esta protección, utilizar estas diferentes capas que me voy a decir un poco más de ellas, y ustedes van a mirar esto en la práctica. Tener las diferentes capas es importante para ser más efectivo contra todos los diferentes tipos de amenazas. Entonces, desde sitios web o amenazas basadas en ransomware, incluso después de la ejecución, que ya están en memoria, la gran parte de los antivirus, una vez que ya están ejecutados, no es posible hacer más nada, porque solo detectan antes de la ejecución. Malwarebytes detecta incluso después de esta ejecución. Y tener las capacidades de investigación, de aislamiento y recuperación. Todo esto en pocos minutos es posible tener toda esa información que pasó, comprender cómo el ataque pasó, pero lo más importante, recuperar esa información en caso de un ataque exitoso. Entonces, mira, estas son las capas de protección de Malwarebytes EDR. Aquí en azul, si ya conocemos, ya detectamos. Como naranja, ¿qué estás pasando? Esto es tecnología proactiva, no es basado en firmas. Entonces, nosotros detectamos todo eso a través de su comportamiento. Por ejemplo, si una aplicación no es capaz de... si una aplicación, por ejemplo, un lector de PDF, empiezas a descargar alguna cosa o empezar a hacer un reconocimiento de su computadora para saber si su Java es viejo o hay alguna vulnerabilidad en su sistema, nosotros detectamos eso a través del comportamiento de esta amenaza, de esta aplicación. No es necesario tener una firma para hacer esto. Y las otras capas también específicas de protección contra ransomware, incluso después de la ejecución, que ya estás en memoria, que es fileless, nosotros detectamos
y la tecnología de Machine Learning, que nosotros utilizamos una lógica contraria treinado en Goodware, que es en archivos, en aplicaciones que son legítimas, que son buenas, y no basadas en malware, que normalmente las otras empresas utilizan el entrenamiento de la red neural basada en malware. Eso no es efectivo y genera cada vez más falsos positivos. No me voy a decir de cada capa, porque la idea es tener una idea general. Después ustedes van con la presentación de Gustavo y también pueden empezar a hacer pruebas en su entorno. Yo creo que es la mejor forma de comprender cómo esas capas funcionan. Y aquí en verde, las capas agregadas del EDR. Entonces, ¿qué puedes hacer? Gustavo, yo creo que necesito solo unos 5 minutos más y volvemos a su demostración. Sí, sin problemas. Mira, al decir de todas esas capas de protección contra aplicaciones que son viejas, antiguas, de application hardening, de monitoreo de comportamiento de aplicación, mitigación de exploit, detección de anomalías, protección contra ransomware, es un motor específico de protección contra ransomware, y toda la otra parte, incluso la recuperación. ¿Qué es importante con Linking Engine, que es una tecnología propietaria de Bytes? Cuando ustedes lo hacen un escaneo con su solución tradicional, con su antivirus, esto no importa, puede ser incluso un NGAV que es aún más limitado, pero ¿qué pasa? Al hacer un escaneo, su antivirus, en una computadora infectada, su antivirus va a detectar la parte activa de esa infección, que es normalmente un ejecutable, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando hay una infección, hay como 20, 30, 50 tipos de nuevos componentes de esa infección que fueron generados. Esto no hay firmas para esto. Entonces, al detectar el ejecutable, por ejemplo, un key generator, que usted intenta generar una clave de alguna key de algún programa, puede tener detectado como un troyano, va a detectar, enviar a la cuarentena y listo. Pero todos los otros componentes, llaves, cambios de llaves de registros, carpetas, procesos hijos, archivos hijos, DLLs, todo eso fue generado por esa infección, pero este escaneo no es capaz de detectar. Entonces, ¿qué pasa? Solo envía la parte activa a la cuarentena y los otros componentes continúan y van. Es posible tener la reinfección y ataques laterales también. Malwarebytes utiliza una tecnología propietaria, patentada, que se llama Linking Engine, que es un motor de vinculación. Entonces, vas a detectar no solamente la parte activa de la infección, pero todos los componentes generados por esa infección. Yo creo que ustedes ya utilizaron la versión Home de Malwarebytes, que hay también su scan que es free para jugar, la solución Home, y detecta como 20, 30 otras cosas más que ustedes no tenían idea que existían en su computadora. Es justamente el Linking Engine funcionando, que vincula todos los componentes de esa infección sin firmas, es un escaneo sin firmas. Limpiamos totalmente esos componentes de forma llena, full, y esto es importante por dos cosas. Al garantizar que la computadora está totalmente limpia, no es necesario, una que va a cerrar el ataque, no va a tener ataques laterales, no es necesario reformatear la computadora, entonces estás ahorrando costos, y su empleado, el usuario de esa computadora, o en caso de un servidor, esa computadora ya está lista ya estás operativa de nuevo. Entonces, están ahorrando costos de respuesta y de recuperación a utilizar una solución que es completa y que lo hace la corrección de forma full. Entonces, esa es una parte de la tecnología. El monitoreo de actividad sospechosa de Malwarebytes EDR, además de las capas que yo comenté y de respuesta, de limpieza, vas a monitorar todo lo que estás pasando en su computadora. Un mapa de actividades, conexiones de red, cambios en los archivos, procesos, todo eso para que sea posible comprender una actividad sospechosa a través de su comportamiento malicioso.
Cuando hay esto, es posible de forma granular aislar estas computadoras en 3 diferentes niveles o servidores: nivel de red, de proceso y de escritorio. Eso es importante porque esto ustedes pueden garantizar que en un caso de una infección puede detener la propagación de esta amenaza y recuperar y detener que el ataque no va a ampliarse. Y la parte que Gustavo va a mostrar también ahora, que en hasta 72 horas después de la infección es posible recuperar los daños de esa infección, de esos ataques, como archivos cifrados, computadoras que fueron que sufrieron ataques de ransom pueden recuperar esa información. Entonces, esos son los beneficios de la solución de Malwarebytes EDR, de detener esos ataques avanzados de día cero, limpiar totalmente las computadoras, las amenazas, infecciones, prevenir ataques laterales, recuperar la información y garantizar que están en cumplimiento con las normativas de sus sectores, incluso utilizando su mismo equipo de personas sin una forma compleja de gestionar la solución como son de otras empresas. Entonces, esas son algunas integraciones que tenemos, incluso con API públicas que podemos tener integraciones, y esta es la arquitectura. Ahora, Gustavo, si puedes continuar totalmente, ahora es la parte práctica. Gustavo va a mostrar la recuperación y también los ataques, pero es importante que ustedes tengan una idea del potencial de la solución de una forma más general y ahora de forma práctica. Gustavo, ¿puedes por favor continuar la demostración? Sí, sí, claro. Déjame compartir aquí mi pantalla. ¿Están mirando mi pantalla? Sí. Ahora sí. Ok, gracias. Sí. Entonces, yo como dice, entonces yo ejecuté un ataque aquí utilizando una herramienta que tengo para generar esto, y los archivos que estaban aquí yo tenía perfectos, ya están cifrados. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo un agente de Malwarebytes aquí que está instalado, que está en mi ordenador, y esta es la consola que ejecuta la gerencia, la gestión de este equipo. Entonces, yo tengo aquí una alerta de que hay una actividad sospechosa que fue detectada en este equipo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a mirar esta actividad sospechosa. Entonces, déjame mirar los detalles de este problema que pasa con mi equipo. Gustavo, está só en uno monitor, no estamos mirando la consola. Déjame poner arriba entonces. Déjame interromper esta pantalla y compartir la próxima entonces. ¿Y ahora? Ahora sí. Ok, gracias. Entonces, volviendo. Entonces, yo tengo aquí la consola de gestión de Malwarebytes para hacer una gestión del producto EDR que utilizamos para hacer esta protección y un rollback de un ataque de ransomware. Entonces, aquí yo tengo este equipo, que es el equipo que sufrió el ataque, y aquí yo tengo una alerta de una actividad sospechosa que fue detectada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a clicar en mirar los detalles. Entonces, tengo aquí una actividad sospechosa que fue ubicada en este equipo. Y aquí yo tengo un detalle de qué pasa. Entonces, aquí fue el malware ejecutado y qué problemas fueron generados. Entonces, tengo aquí, por ejemplo, obtención de datos, se apagó, se borró el archivo shadow de Windows. ¿Qué más? Se desactivó el firewall del equipo. ¿Qué más? Se obtuve otras informaciones también. Entonces tengo aquí una información general y aquí lo más importante, yo tengo un detalle, un mapa de este ataque. Entonces inició
con este archivo, disculpe, inició con este archivo aquí, que fue ejecutado, y este archivo entonces inició procesos agregados que ejecutaron la cifraje, colecta de datos, que borró el archivo shadow de Windows, obtuvo información también. Sí, desactivó Faro, obtuvo información de quién es la persona que está ejecutando el ataque, que ejecutando el sistema operativo. Entonces hay muchas cosas aquí. Y cada punto de que hago un clic, yo tengo detalles de que fue ejecutado. Cada uno de ellos. No hay distinción, que son procesos, que son comandos ejecutados. Aquí, por ejemplo, está el comando que borró el shadow de Windows. Entonces yo tengo aquí un mapa completo de este ataque y para hacer una reversión, déjame solo antes buscar el equipo. ¿Dónde está? Aquí, para que sea más sencillo, para que yo pueda compartir este ataque. Déjame mirar aquí una cosita solamente. Sí, mientras Gustavo... Sí, creo que ahora sí. Ahora sí. Entonces, solo para que se quede claro, ¿qué voy a hacer? Déjame solamente disminuir aquí un poquito para que se quede claro los archivos que serán recuperados. Entonces, ¿qué voy a hacer? En la consola de gestión, solamente tengo que seleccionar el ataque, en este caso, este ataque aquí, seleccionar una opción de remediación. Hago clic en esta opción, confirmo que tal vez incluso será necesario hacer un reboot y aguardo que la acción sea ejecutada. Entonces, en algunos instantes más voy a tener aquí un detalle de los archivos siendo recuperados y una información de recuperación de reboot tal vez también sea necesaria. Entonces es muy aquí, yo tengo aquí o sea, ya tengo una comunicación de la consola de gestión para este equipo y en este equipo la recuperación de archivos será ejecutada, así que yo ejecuto este reboot. Voy a hacer un reboot ahora. Vamos a guardar algunos instantes para obtener estos archivos nuevamente. Pero es muy sencillo, es tan sencillo cuanto seleccionar una opción y hacer un clic. Entonces no hay una dificultad o no hay, por ejemplo, que buscar una información en una opción, después en otra, asociar 2, 3, 4 informaciones distintas para entonces seleccionar qué será ejecutado y si es posible la ejecución. Comentó en el video anterior, nosotros generamos una alerta muy pequeña, que es una alerta aquí en la consola. No sé si es posible de mirar ahí aún. Es una alerta aquí muy pequeño, pero en esta alerta hay mucha información después que conseguimos mantener y obtener para generar este rollback. Entonces, mira, los archivos ya están regresando a su situación anterior. Gustavo, ¿Sí? nos pregunta Jesús, ¿en qué se basa la recuperación? Gracias. ¿Se utiliza Shadow Copy de Windows? No es posible de utilizar Shadow Copy de Windows, porque déjame mostrar aquí en la consola qué pasó con este ataque. En este ataque, una acción que fue ejecutada fue aquí, Shadow Copies Deleted. Entonces, yo no utilizo Shadow Copies de Windows para hacer esta recuperación. Entonces, ¿por qué? Porque la primera cosa que un ransomware va a hacer en su equipo para hacer un cifrado de archivos es borrar tu Shadow Copy.
porque sin este shadow copy no hay cómo hacer un respaldo de tus archivos. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Mantenemos una información interna nuestra en tu equipo. Entonces, por ejemplo, este equipo aquí, en su disco duro, tiene algunas informaciones que nosotros guardamos de tus archivos, de cambios de archivos que fueron ejecutados, alguna otra cosa así. Y esta información es protegida por nuestro agente local en este equipo. Entonces, en este punto, utilizamos esta información para hacer este rollback. ¿Ok? ¿Se quedó claro este punto? Gustavo, solo me gustaría decir, esta pregunta es muy buena porque normalmente cuando utilizan una copia de seguridad y van a hacer el respaldo, o Windows utiliza un punto de restauración del sistema, es la forma normal de recuperar esa información, utilizando el shadow copies. Incluso hay muchas empresas de EDR que utilizan el shadow copies para hacer esto. Pero no es la forma más efectiva para hacer porque es muy bien explicado que Gustavo ha dicho que esas amenazas avanzadas como esta que fue ejecutada, vas a borrar el shadow copies. Entonces, si nosotros utilizamos el shadow copies para hacer esta recuperación, no funcionaría en este caso, no pasaría nada, la computadora continuaría infectada y el ataque continuaría a ser exitoso. Entonces, nosotros solo almacenamos los cambios de los archivos, no el archivo entero, completo, no es una copia de seguridad doble de su información, de sus archivos. Es una tecnología patentada de Malwarebytes que solo almacena los cambios, utiliza la información de la caja de arena que Gustavo mostró, las acciones que el malware que fue hecho, juntamos esto y es posible hacer la recuperación de esa información en esas 72 horas en caso de ese ataque exitoso. Correcto. ¿Se quedó claro este punto? Es muy sencillo hacer un ataque. Esta aquí es una herramienta que nosotros de Malwarebytes construimos solo para que se quede muy más rápido para mostrar esto, para podernos mostrar otros ataques también. Pero es muy, muy, muy sencillo. Incluso, por ejemplo, déjame hacer un otro ataque que este me gusta mucho. ¿Qué voy a hacer? Ok, voy a hacer enviar un correo con un archivo. Déjame parar, suspender la protección. Y déjame incluso, estoy aquí haciendo un login en una máquina que voy a utilizar un software que es muy conocido llamado Metasploit. ¿Ok? Entonces tengo aquí una versión de Metasploit que estoy utilizando. No, ¿dónde está aquí? La versión 5. ¿Ok? ¿Y qué voy a hacer? Voy a abrir un archivo que yo envié por correo a este chico llamado Ron. Entonces, este chico ¿Alguien vas te a quiere dar su recibir... correo? Sí, la verdad, ¿Algún voluntario que quiera dar su correo para enviarle puedo una enviarle sorpresita? ahora. Es muy tranquilo, muy sencillo. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Ahora, voy solamente a abrir este archivo. Es un archivo Excel adjunto a un correo. Muy sencillo también. Y tengo aquí, incluso, información que digo para Ron. Hay información de sitios que estás accediendo. Necesito que mire esta información. Entonces, o sea, estoy utilizando la curiosidad de Ron para obtener para hacer ese ataque. Y cuando abro o cuando tengo este archivo conmigo, entonces tengo que activar sus macros para mirar la información. Entonces, mira, ya estoy haciendo un ataque a este chico. Aquí, tengo la información. Estoy mirando el site de Playboy, Amazon, SPN.
abrir este ataque ya fue ejecutado. Porque tengo aquí el ataque en la conexión activada. Ah, una información importante. Esto es un ataque de exploit. ¿Tá? No hay firmas para esto. Entonces voy a cerrar este archivo. No lo voy a salvar, no voy a guardar. Y ahora sí, déjame brincar con este archivo. Gustavo, hacer una pregunta muy interesante, Andrés, que dice, ¿qué tanta información se pierde en la recuperación después del ataque? Ninguna. No se pierde, Recuperamos todos los archivos que fueron cifrados. sí, no se pierde cualquier información. Okay. Entonces déjame session zoom. Porque ya estoy conectado. Ahora sí, get UID. Aquí, soy el usuario MBDemo en la máquina remota. Pero, ¿qué voy a hacer? Déjame mirar dónde estoy. Estoy en la carpeta Windows System 32 de este equipo aquí atrás. ¿Cómo puedo probar esto? En unos instantes más. Déjame hacer una cosita más aquí interesante. Get System. Por favor, mi sugerencia es que no ejecuten esto en sus equipos, ¿ok? Get UID. Para quien conoce Windows, sabes que este usuario es Dios en la máquina, ¿correcto? Entonces, con este archivo, con este acceso, con este permiso, yo puedo hacer algunas cosas interesantes, como por ejemplo, post, voy a obtener una información muy distinta aquí. Ups. Ahora sí. ¿Qué voy a obtener aquí con este comando? Voy a buscar un dump, un listado completo de hashes de usuarios y sus contraseñas en este equipo aquí. ¿Ok? Entonces es muy sencillo ejecutar un ataque como este. Muy sencillo. Toma algunos instantes más porque estoy buscando esa información aquí en muchos archivos con un permiso muy alto. Entonces necesito un tiempo aquí que más, creo que algunos segundos más. Pero este tipo de ataque, lo más importante es que yo solamente ejecuté una macro en mi archivo de Excel. Y con esta macro fue posible obtener un listado de usuarios y sus contraseñas en este equipo. Y yo puedo hacer así, guardo esta información, salgo de la conexión, cierro este ataque y con este usuario o con estos usuarios, normalmente el usuario administrador, su contraseña no se cambia para todos los equipos en su entorno. Entonces, con esta información aquí, que es muy importante, este chico, este ciberdelincuente tiene capacidad de acceder a cualquier equipo a cualquier momento, incluso por RDP en sus equipos, en su entorno. ¿Ok? Entonces, es muy, muy fácil hacer un ataque. Y yo puedo incluso hacer una cosa muy distinta. ¿Qué tal?
estoy en CMD remoto. Mira, para tener certeza de que es la misma máquina, mira de la dirección local de IPv6. 70%9. 135. O sea, estoy en la máquina remota. ¿Y cómo compruebo esto? Vamos a llamar un notepad. ¿Qué tal? O sea, incluso si yo puedo llamar un notepad aquí, yo puedo incluso ejecutar un ransomware remoto. ¿Me explico? Entonces yo puedo hacer cualquier cosa. Incluso, déjame hacer así una pesquisa muy rápida. ¿Qué archivos hay remoto? Tengo muchos. Yo puedo descargar un archivo aquí o cargar un archivo para este equipo remoto también. Entonces déjame solamente cambiar de carpeta para ficar más sencillo. Porque no quiero perder este equipo de Windows. Y no. Ya estoy aquí. Déjame ver qué archivos tengo. Ah, no. Tengo que salir de aquí. Ahora sí. PWD. Sí, entonces. Tengo que cambiar aquí de carpeta por mi Metasploit y no en el Command con de CMD de Windows. Ahora sí, entonces déjame solamente abrir una carpeta aquí. Documentos. 2 puntos. Entonces yo tengo estos archivos de aquí. Hay un archivo info aquí, déjame confirmar. Sí, hay un archivo info aquí. Vamos a descargar este archivo. Puedo descargar este archivo. Vamos a hacer así. Déjame poner aquí, ahora, en esta carpeta, un archivo. O sea, yo tengo aquí un ransomware que acabo de enviar de mi equipo, de mi Kali, de mi Linux, para Windows. Descargué alguna información también. Y yo puedo, como yo ejecuté este notepad aquí, yo puedo también ejecutar este ransomware remoto. No voy a hacer esto ahora porque el proceso de ataque es lo mismo. Ejecuto como se llama un ransomware cualquiera, un archivo cualquiera, y después aguarda que tu usuario ejecute un contacto contigo para hacer un pago, para obtener sus archivos correctamente. ¿Se quedó claro? O sea, tomé o qué? Yo tomé 5, 10 minutos para hacer esto, 15 minutos tal vez. Pero hay equipos en el mundo que ejecutan eso de manera automática, porque hay scripts ya listos para hacer esto. Entonces, yo puedo hacer cualquier cosa a partir de una conexión de exploit, de un ataque de exploit, por ejemplo. ¿Se quedó claro? Sí, y es importante decir que muchas veces estamos más preocupados con los ataques de ransomware, pero ataques así, exploits, son más difíciles de detectar y una vez que tienes acceso a la computadora puedes hacer lo que desea con ataques de diferentes tipos. Entonces, y ese ataque es muy complicado de ser detectado porque no hay firmas en esto. Y, por ejemplo, el archivo que Gustavo utilizó, los criminales utilizan como generan a cada minuto, a cada 2 minutos. Entonces, no hay como tener firmas para detectar todos los tipos de archivos, por ejemplo. Entonces,
es una de las formas más exitosas de infectar y acceder a otras computadoras así. Sí, es muy, muy sencillo de hacer. Entonces no voy a mostrar nada más aquí porque creo que esto es se quedó claro este punto. Entonces voy a cerrar este ataque aquí porque incluso quiero hacer una otra cosa. Suponga, por ejemplo, que mi protección está desactivada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a espetar la memoria USB aquí. Déjame poner aquí. Sí. Entonces, yo tengo aquí mi disco duro, un DVD, y voy a espetar una memoria USB aquí en este ordenador. Hay una cosa importante, déjame hacer aquí. Déjame poner estos archivos. Aquí. Cerrar esto. Cerrar esto. Ok. Mira, solamente voy a conectar un disco, una memoria USB en mi equipo. Entonces tengo aquí disco removible. Mira mis archivos. Solamente de hacer una conexión de una memoria USB en mi equipo, mis archivos fueron cifrados. ¿Okay? Entonces, es un ataque también muy sencillo. Suponga, por ejemplo, que cerca de su hogar o de su trabajo, de su oficina, usted mire una memoria USB en el paso o en la calle o en su lugar donde ponga su coche o alguna cosa así. O tal vez dentro del coche de Uber. Suponga que vas a ver una memoria USB dentro del coche de Uber. ¿Vas a pensar que hay un malware en esta memoria USB? Creo que no. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a poner en tu equipo. Si no hay una protección efectiva, esto es lo que va a mirar cuando conectar su pendrive, su memoria USB en su equipo. Entonces, es la misma cosa. Y como comenté ahorita, si con nuestra solución, si tiene un ataque de este tipo, cifrando tus archivos, podemos hacer un rollback con ellos. Entonces, a nosotros esto es muy sencillo. Marcelo, de mi parte creo que se quedó claro. No sé si hay alguna duda más sobre esto. Sí, yo creo que la idea, como aquí mostramos cómo hacer la recuperación, pero todas las otras capas que nosotros mencionamos son capas para prevenir que esos ataques van a pasar. Entonces, la idea principal de Malwarebytes es detener esos ataques antes que la computadora pueda ser infectada. Pero en algún caso de infección, es posible recuperar esa información y es toda la información. Algunas soluciones, yo sé, la pregunta, esto es importante, porque hay algunas soluciones que al empezar ataques, un ataque y descifrar sus datos, comprendes que hay un ataque de ransomware, pero hasta comprender que hay esos ataques, esos archivos ya fueron cifrados y hay la pérdida de esos archivos, no es posible recuperar. Pero Malwarebytes con Malwarebytes no es posible recuperar todo. La idea es justamente esto, entonces, todas las capas, prevenir los ataques como ese de que Gustavo mostró, exploit, a los sitios, a ransomware, es prevenir que nada va a pasar. Pero en algunos casos donde es posible infectar la computadora, ahí sí, Malwarebytes proporciona las capacidades de recuperar esa información. No es no es siempre utilizar porque la gran parte nosotros detectamos que eso va a pasar. No es una herramienta de backup o de recuperación, es de protección, pero en algún caso exitoso es posible hacer esta recuperación.
yo creo que ya pasamos un poco más del tiempo, pero a ustedes que tienen dudas o quieren saber un poco más, no es necesario creer en nada que nosotros estamos hablando aquí. La forma más interesante y correcta de comprender que todo esto o el potencial de la solución, el potencial de Malwarebytes, es haciendo pruebas locales en su entorno y comprender todo eso que estamos diciendo en su entorno y no solo a través de la presentación. Yo creo que esa es la forma más práctica y clara de comprender los diferenciales de Malwarebytes. Pero a mí, Héctor, no sé si quieres que como abrir para preguntas o usted puede decidir qué hacer, qué puedes hacer. Gracias, Marcelo. Pues bueno, de primera instancia, las primeras 2 personas que nos pongan hasta cuántas horas se puede tener recuperación de un ataque, les podemos regalar también licenciamiento para casa, que nos puedan poner en el chat. Y bueno, poniendo un poquito en contexto, normalmente cuando tenemos un ataque de esta naturaleza, un cifrado, nos cobran en bitcoins. Ahorita un bitcoin vale 385,471 pesos mexicanos. Nos pueden pedir 3 a 5 bitcoins por recuperar la información y una licencia de Malwarebytes EDR partimos de alrededor de los $85 masiva, ¿no? Entonces, pues la diferencia que puede surgir en una inversión de un excelente antivirus como Malwarebytes a después tener pues ya un problema severo, ¿no? Claro que sí, si nos gustan, vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas, a tratar de hacerlo rápido. Sí, esto que comentas, Héctor, es importante porque, por ejemplo, cuando, no sé, las personas o empresas intentan hacer la comparación de que todos los antivirus son como muy parecidos, la capacidad de detección es parecida porque la idea es proteger los endpoints, servidores, estaciones de trabajo y todo esto. Pero la forma de tener múltiples capas de protección, entonces con Malwarebytes ustedes tienen un anti-malware, un anti-exploit, un anti-ransom, un anti-spyware, un anti-crapware, la parte de recuperación. Hay múltiples capas que en otras empresas podrían ser diferentes productos. Entonces, imagínate diferentes tecnologías, un agente de cada tipo, una consola para gestionar cada tipo. Y con Malwarebytes puedes reemplazar todo. No es necesario tener en conjunto con otra solución. Pero si tienes, por ejemplo, Windows Defender, que es sin costo, puedes apalancar esta protección de Windows Defender y tener Malwarebytes trabajando en conjunto. Esto va a ahorrar costos y va a agregar más capas de protección también. Entonces, la inversión en una solución avanzada de esta forma es seguro que es mucho más baja que los costos de responder a esos ataques. No estoy solo diciendo en caso de cifrar sus datos, pero computadoras que están infectadas necesitan reformatear los costos agregados. Personas remotas, ¿cómo van a reformatear esa computadora de una persona que está lejos? Entonces, todos esos costos se van a agregar en su solución. En caso de una inversión, es una forma más fácil de comprender la importancia de tener la inversión de una solución así como es Malwarebytes. Los costos son más pequeños que responder a esos ataques. Excelente, muchas gracias. Bueno, por aquí ya nos preguntan que si hay agentes especializados para endpoint y para servidor, que ya lo habían comentado. Sí, me voy a contestar una otra. Sí, la parte hay un licenciamiento en separado de servidores, pero todo eso es gestionado a través de la misma consola. Pero el agente también es optimizado con políticas optimizadas, entonces es en separado. La otra parte, el impacto de rendimiento. Nosotros tenemos un infográfico y cosas que ayudan. Déjame, yo puedo buscar o enviar también. Vamos a tomar nota e enviar esto. Pero la solución no va. Gustavo, ¿puedes decir más de el consumo de los recursos de esos agentes?
Sí, la verdad yo estaba escribiendo aquí para Héctor, realmente para Héctor, no para Rodrigo, este punto, que hay dos agentes distintos, uno para servidor y uno para workstation, que utilizan la misma consola de gestión y cerca de esta consola, disculpe, este agente local toma cerca de 1% de medio a 1% de CPU y cerca de 200 megabytes de memoria cuando en utilización. Regular, cuando está utilizando, trabajando con su Word, con su Excel, utilizando su browser de web, es 1%, tal vez 2%. Muy raro que sea más grande que esto. Sí, y podemos trabajar, si es un requisito, podemos trabajar con cualquier otro antivirus, no importa si es ESET, como comentaron, o Windows Defender o un otro. Como la gente es optimizado para trabajar en conjunto con otras soluciones, pero una vez más, no es un requisito previo tener ningún otro antivirus. Malwarebytes puede reemplazar toda y cualquier otra solución. Pero no va a consumir porque el agente es muy ligero, no trabaja de la misma forma que esos otros antivirus, que es un gran comparador. Si tiene la base de datos, puede decir si es malicioso, pero si no hay, no hay como decir nada. Entonces, solo tiene que agregar las rutas de Malwarebytes en la exclusión de esos antivirus cuando quieres trabajar en conjunto y no van a tener ningún problema de conflictos o también de empeora de rendimiento de sus computadores. Nos pregunta GDL Hilton, el costo por cada cliente. Partimos de $85 masiva y puede ir mejorando según el número de clientes que deseen tener. Realmente, Sí. pues es muy accesible. Los descuentos son aplicados por volumen de licencias. Es seguro que nosotros somos flexibles también y junto con LB Sistemas podemos enviar a Héctor, a las personas de LB Sistemas, el volumen, la cantidad de licencias que necesitan de servidor y de workstation, que nosotros vamos a buscar descuentos. Somos flexibles en esto también. Y una otra cosa, si van a hacer una comparación con otros EDRs del mercado, Malwarebytes es una de las soluciones con precios más competitivos. Entonces, es importante hacer la comparación con soluciones que tienen la misma forma o capacidad de detección. No solo una comparación con antivirus tradicionales. Es seguro que los precios son diferentes, pero no son efectivos también y van a tener problemas con posibles infecciones. Marcelo, para dejar esto en claro, ¿en qué tipo de antivirus estaría Malwarebytes? Dejamos de lado o estar un poco a la par Malwarebytes. ¿Podrías repetir, por favor? Porque a mí congeló su imagen y Sí, se entrecortó. Ya. Ahora te comentabas que Malwarebytes es especializado y habría que comparar peras con peras y manzanas con manzanas, ¿no? No Sí. comparar en cuestión de precios ni eficiencia la versión EDR de Malwarebytes con algún otro tipo de antivirus, otra marca. Para dejarlo en claro. Una otra vez. Yo creo que la pregunta es sobre la competencia, ¿no? Porque congeló de nuevo. Entonces, Sí. ¿Con qué segmentos sí podría ser comparado Malwarebytes? Para que sí, fuera justo. para decir esto, hay otros fabricantes que podemos decir, incluso la forma más fácil de tener esa competencia, yo puedo decir, la forma EDR, hay como CrowdStrike, Carbon Black, SentinelOne, pero hay algunas diferencias que podemos decir. Algunas de estas soluciones pueden tener la recuperación, pero algunas de ellas utilizan el shadow copies, entonces en el ataque de Gustavo, no pasaría nada porque borró el shadow copies, pero utilizan esto, es una práctica común del mercado. Y también, ¿cuál es el problema? Son soluciones muy buenas, interesantes, avanzadas,
pero normalmente son enfocadas en ser los EDRs que detectan una capacidad de comportamiento que pasó en la infección, pero responder o hacer la recuperación, incluso limpiar la infección con la parte que yo comenté de Linking Engine, que el escaneo, es de una forma limitada. Entonces, esto va a pasar porque van a detectar el ataque, comprender el comportamiento, pero no va a ser posible limpiar y responder totalmente de una forma efectiva. Pero al decir en términos de tecnología, incluso de costos, es normalmente una comparación más justa con CrowdStrike, con Carbon Black y también con SentinelOne. Pero seguro hay los diferenciales también que podemos decir de cada uno de ellos. Muchas gracias, Marcelo. ¿Tenemos más preguntas? Pues al parecer no. De igual forma, dejamos abierto quien desea contactarse conmigo para poder realizar alguna prueba de concepto o si tiene alguna duda en específico, de igual forma hacérsela saber a Gustavo y a Marcelo y nos puedan ayudar a responderla. ¿Cómo podemos recapitular lo que hemos visto en un minuto, ¿no? Si podemos remarcar las grandes ventajas que nos ofrece Malwarebytes con el EDR para poder ya cerrar la sesión. Sí. Yo creo que la forma principal es tener las capacidades proactivas de detener ataques desconocidos, ataques de día cero. Entonces, agregar múltiples capas de protección, eso es muy importante por causa de los diferentes vectores de infección que tenemos. Y además de prevenir esos ataques, es también muy importante tener las capacidades de respuesta que incluyen la reparación de la computadora, corrección de esas amenazas, incluso la recuperación de datos en caso de un ataque exitoso. Entonces, la idea de Malwarebytes EDR es tener toda esa capacidad avanzada de protección contra amenazas de día cero, muy críticas, e incluso muy avanzadas, pero de una forma sencilla, proporcionar la protección y resiliencia que las empresas necesitan. Excelente, muchísimas gracias, Marcelo. ¿Algo más que quisieras comentar, Gustavo? No, creo que la parte más importante es que se puede mirar qué pasó y qué tipos de ataques son ejecutados y yo puedo decir con muy confianza de que no son ataques sencillos, son ataques muy complejos, muy complicados, difíciles de se mirar y nosotros tenemos una muy buena capacidad de bloquear estos tipos de ataques. Entonces, estos fueron posibles porque yo desactivé las capas de protección, pero porque el foco era mostrar una recuperación, pero tenemos capacidad de hacer un bloqueo por completo y, como Marcel también comentó, estamos disponibles para una prueba, alguna otra duda que existen para que tengan para hacer esto. Y una última pregunta aquí. Sí, también tenemos para un agente también para Red Hat y para Linux. Red Hat, Ubuntu, Debian o CentOS. Ok, entonces, básicamente sobre todos los sistemas operativos puede trabajar Malwarebytes. Sí, todos, para todos. Sí, y a ustedes que ya utilizan Malwarebytes para limpiar, corregir sus computadoras, pero de forma reactiva, es muy fácil decir que si nosotros identificamos y corregimos más amenazas, nosotros también prevenimos que esas amenazas van a pasar. Entonces, para que no utilicen solo la parte de reparación, corrección, que es rogar, pero utilicen las versiones correctas de Malwarebytes que van a tener una capacidad de protección aún más avanzada y ayudar a ustedes a ahorrar costos y horas de TI también en todos los días de su trabajo en la gestión y protección de sus endpoints. Excelente, pues pongo en el chat ahorita mi correo para todos aquellos que estén interesados en poder tener una demostración, que les podamos instalar una consola, que puedan, como bien refería Gustavo y Marcelo, comprobar ellos mismos, ¿no? La eficiencia de Malwarebytes. Exacto, es la forma
yo creo, más fácil de aclarar todas las dudas y capacidades de protección de Malwarebytes. Sí. Manuel, si sus datos ya están cifrados por esto malware, no hay una manera de hacer una recuperación, pero nuestro software sí tiene capacidad de hacer un bloqueo de este ataque. Y si suponga, por ejemplo, que una configuración de protección en tiempo real no está activada o alguna otra cosa que pasó que no se bloqueó este ataque, sí también tenemos una capacidad de recuperación de datos, mismo que tenga sido cifrado por este malware que comentó ahorita, que es Ouroboros. Excelente. Pues bueno, les agradezco muchísimo por poder estar con nosotros, a los especialistas de Malwarebytes, Marcelo y Gustavo, a todos los demás por acompañarnos. A ver, llega una última pregunta. Ok, no. Les pareció una excelente presentación. La verdad, el crédito es de Gustavo y de Marcelo por toda la información que nos compartieron. Mi nombre es Héctor Goicochea de LB Sistema. Les agradezco el que nos hayan podido permitir estar con ustedes hora y media casi que se llevó. Cualquier cosa, mis datos de contacto están en el chat, en la invitación que les hicimos llegar. Para cualquier duda que tengan, si desean tener una demostración en sus equipos, poderla llevar a cabo. Les agradezco mucho y pues que tengan un excelente día. Sí, gracias a todos. Que tengan un excelente día. Bye. Un excelente día a todos también. Muchas gracias. Gracias, nos vemos.